¿Estás pensando en una cafetera superautomática y quieres saber qué pueden ofrecerte las cafeteras de Philips? ¿Quieres ver cómo preparar un expreso o un cappuccino? ¿Quieres saber si es difícil de limpiar? Pues quédate con nosotros y te mostraremos todos sus secretos en esta review a fondo. Hola amigos, bienvenidos a Mr. Coffee. Hoy os traemos esta review a fondo de la cafetera 3200 de Philips con sistema Latte Go. Si estás pensando en esta cafetera, lo primero que debes saber es que es una cafetera superautomática, es decir, una cafetera que muele el grano del café justo en el momento de prepararlo. De esta forma se logra un sabor del café mucho más intenso y lleno de matices que el que se puede conseguir con otras cafeteras. Esto que podéis ver aquí es la boquilla que lleva el café al molinillo, y esta rosca nos permite ajustar la molienda del café. Cuanto más fino se muela el café, más intenso es el sabor. Pero ojo, solo puede ajustarse cuando el molinillo está en funcionamiento. Las cafeteras de Philips destacan especialmente sobre el resto porque tienen un funcionamiento súper intuitivo y permiten personalizar las bebidas muy fácilmente y prepararlas apretando un solo botón. En el panel de control podéis ver estos botones que permiten seleccionar el tipo de bebida que nos queremos preparar. En concreto, este modelo Philips 3200 con sistema Latte Go nos permite elegir entre 6 bebidas distintas: expreso, café, café americano, cappuccino, café latte, agua caliente para infusiones y estos 3 botones que nos permiten ajustar la intensidad del café, la cantidad de café y la cantidad de leche. Pero tal vez lo mejor es que pasemos a verla en acción, preparando por ejemplo un expreso. Seleccionamos expreso, ajustamos la intensidad del café con este botón y finalmente la cantidad de café. Cuando lo hemos personalizado a nuestro gusto, le damos al play y como veis se empieza a moler el café durante unos segundos. Este proceso es un poco ruidoso, pero a mí al menos no me parece tan exagerado como había leído en algunas reviews. Antes de empezar a preparar el café, la máquina siempre hace un pequeño enjuague. Son apenas unas gotitas, pero si queréis evitar que caiga en la taza, siempre podéis apartarla y volver a ponerla una vez se ha realizado el enjuague. Y ya empieza a salir nuestro café recién molido, con un aroma inconfundible. En este caso, como hemos indicado que queríamos una cantidad media de café, nos sirve medio vaso de cortado. Como podéis ver, tiene un tono fantástico y la capa de crema justa. Y ahora que ya hemos preparado un expreso, si os parece, pasaremos a ver cómo se prepara un cappuccino. El sistema Latte Go es muy fácil de utilizar. Como podéis ver, simplemente quitamos esta tapita de aquí y le echamos la leche. Hay varias medidas. Yo en este caso voy a hacer un cappuccino, así que lo relleno hasta la medida que indica. Ahora vamos a ver cómo la máquina prepara un cappuccino. Colocamos aquí el vaso, seleccionamos el cappuccino y nos pedirá qué intensidad del café queremos, qué cantidad de café queremos y, a diferencia del expreso o las otras bebidas de café, cuánta cantidad de leche queremos. En este caso vamos a marcarle intensidad 3, café 2 y leche 2. Le damos al play y nos preparará el cappuccino. Una vez ya tenemos la leche con su espuma, pasará a servir el café.
podéis ver, con una muy buena capa de espuma. Una espuma que está densa, que está bien, con textura. Tal vez no es tan densa como las de cafetería, pero bueno, como podéis ver, es una muy buena espuma. Y ya para acabar, simplemente me gustaría poder enseñaros cómo se limpia la máquina, que también la verdad es que es muy sencillo. Aquí, como podéis ver, es muy fácil de extraer esta bandeja para poder acceder a los pozos del café, que se puede extraer esta parte cuadrada y volcar en la basura fácilmente. Y aquí tenemos la bandeja donde va también el excedente de líquido, que también pues, bueno, se puede meter bajo la fregadera, incluso lavar en lavaplatos si así lo queréis. Y por último nos quedaría el sistema LateGo. También, como veis, es muy fácil poder sacar esta tapita, volcar también el excedente de leche si es que nos ha sobrado leche, y extraer todo el grupo. Como veis, también es muy fácil. Yo con una sola mano lo estoy sacando aquí, y poderlo volver a introducir una vez lo hemos lavado también debajo de la fregadera o incluso en el lavaplatos. Es muy sencillo, como veis lo puedo meter con una sola mano. Pues eso ha sido todo, amigos. Espero que os haya ayudado a conocer mejor esta cafetera 3200 de Philips. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle al like, y si queréis ver más vídeos, por favor, suscribiros a mi canal. Que vaya muy bien, nos vemos pronto.